Buenas tardes, Iglesia. Queremos darte la bienvenida una vez más. Vos que te unís por primera vez, queremos saludarte cordialmente. A vos que nos venís acompañando en todo este tiempo, queremos también darte la bienvenida. Queremos pedirte que puedas estar tomando tu asiento, que te puedas sentir cómodo en familia. Queremos compartirte una porción de la palabra de Dios en Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otra versión dice: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Fíjense en el pasaje que dice: por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. En la otra versión dice: en Cristo. Entonces entendemos, al leer este pasaje o al escucharlo, entendemos que todas las bendiciones obtenidas son en Cristo, otorgadas por Él a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y hoy, quiero decirte, hoy están disponibles. Pero para poder poseerlas, para poder adueñarse de ellas, para poder experimentarlas, usted tiene que ser hijo. Usted tiene que ser hijo de Dios Padre para poder experimentar y poseer cada una de las bendiciones que Dios tiene disponible. Yo quiero contarte, hay ciertas cosas que podemos obtener, hay ciertas cosas que podemos poseer, ¿sí? Cosas terrenales, podemos decir algunas pasajeras que no perduran, que son momentáneas, pero hay cosas espirituales que solamente la podemos obtener a través del Espíritu Santo, siendo hijos de Dios, ¿sí? Por eso en esta tarde quiero que podamos orar juntos, quiero que podamos orar y decirle a Dios que ponga en nuestro corazón y en nuestros pensamientos el deseo ferviente de ser hijos de Dios, para poder experimentar esto nuevo que hoy está disponible para tu vida. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, así oramos. Señor Jesús, queremos darte gracias por esta tarde. Gracias, Señor Jesús, porque vos sos el que originás todas las cosas. Gracias porque vos sos el principio y vos sos el fin, el alfa y el omega. Señor, y nosotros en esta hora queremos pedirte que pongas, Señor, en nuestro corazón el deseo de ser hijos. El deseo de ser hijos, para poder disfrutar aquellas bendiciones o aquello que vos tenés preparado hoy, Señor, y por la eternidad para nosotros. Señor, te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Y vamos a decir juntos nuestro texto, lema que nos caracteriza como iglesia. Somos comunicadores de las buenas noticias. Formamos parte de la familia de Dios. Crecemos siguiendo el modelo del carácter de Cristo, sirviendo incondicionalmente al prójimo a fin de magnificar el nombre de Dios. Dios te bendiga y que puedas disfrutar este tiempo.
Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, hoy tenemos un escenario diferente, hay una sensación distinta, donde nos vamos introduciendo a los cambios que Dios nos está proponiendo en este 2021. Así que, bueno, estamos estrenando esto y seguimos orando para continuar creciendo y desarrollando todo lo que Dios nos propone. Pero quiero recordarte que al comenzar el año, nosotros tuvimos una palabra que vino de parte de Dios y está basada ya en el libro de Nehemías. Y el pasaje dice así en el capítulo 2, versículos 17 y 18, les dije pues, vosotros veis mal el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta en sus puertas y consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré con la mano de mi Dios que había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. El escenario que se encontraba en Nehemías era realmente desastroso, donde él sufría por lo que había pasado en Jerusalén, y él lo denomina como puertas consumidas por el fuego, lugar desierto. Y eso ha sido todo un proceso en la vida del profeta y de la vida del pueblo de Israel, digamos, de producir un cambio mayor. Y allí es donde el profeta lo que hace es animar al pueblo de salir de esa postración, del oprobio que habían vivido y empezar a construir nuevamente la casa de Dios. Ahora, la respuesta que recibió Nehemías después de haberlos desafiados a estas personas es: levantémonos y edifiquemos. Miramos el 2020 y encontramos realmente que ha sido un año atípico, un año con muchas situaciones, pero lo podemos encuadrar en una sola palabra: ha sido un año de escuela, ha sido un año de enseñanza. Una escuela que nos permite ahora entender el desafío de Dios de un cambio diferente, de enfrentar un 2021 de una manera distinta. Esto ya lo comenzamos a decir en el principio de año, allá por el primer domingo de enero, ¿no es cierto? Cuando hablamos de levantarnos, es que quizás de las situaciones adversas y el mar de cosas que hemos vivido, podamos salir de ese oprobio que nos tocó vivir en el 2020, y trasladar, digamos, lo que Dios desea para este 21. Y el levantarnos significa un desafío de realmente construir. Es tomar la decisión de construir. ¿Qué vamos a construir? Vamos a construir la renovación espiritual individual que Dios pide de cada uno de nosotros. Dios pide que en este año que comience haya un nuevo renuevo, una nueva transformación en nuestra vida, una nueva búsqueda de las cosas de Dios, un nuevo caminar, entendiendo que Dios nos ha guardado y nos ha cuidado en lo que pasó, pero Él nos propone en este nuevo año un desafío mayor. La renovación espiritual que Dios nos pide es mantener una relación con Dios, una búsqueda con Dios, de mirar a Dios de una manera diferente, de no solamente buscarlo en la necesidad, sino de buscarlo porque lo amamos y queremos vivir lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo comenzaste este año? Y el desafío en esa renovación espiritual es que darle lugar al Espíritu Santo. Es dejar que la unción del Espíritu Santo tiene que ser parte de nuestras vidas, parte de nuestras experiencias diarias, de nuestras decisiones, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, donde vos te moves. Dios quiere una renovación espiritual, porque es la única manera de trasladar esa renovación espiritual a las dimensiones de la iglesia. Y lo que Dios está buscando en estos tiempos es una iglesia que realmente marque diferencias. Lo que Dios está buscando es, lo que quiero traerte como título en esta tarde es realmente buscar la cultura sobrenatural de la iglesia.
Dios quiere manifestar en este mundo la cultura sobrenatural de la iglesia. La iglesia sos vos, la iglesia soy yo. Y entonces debemos introducirnos en lo sobrenatural de Dios, en la renovación espiritual, en dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, nos enseñe, para poder realmente absorber esa cultura sobrenatural y trasladarla a nuestras vidas naturales, donde se van a ver reflejados los valores de Dios. La respuesta del pueblo cuando Nehemías los desafió, dijeron, edifiquémonos, levantémonos y edifiquemos. Y la respuesta que Dios espera de vos en esta tarde es la misma, que te levantes y empieces a edificar tu vida en esta renovación espiritual a lo que Dios nos está llamando. Cuando hablamos de la cultura sobrenatural de la iglesia, esto tiene tres áreas importantes, tiene tres valores importantes. Cuando hablamos de la cultura sobrenatural de la iglesia, estamos hablando de los valores del reino de Dios. Estamos hablando de los valores de los principios de Dios y estamos hablando de los propósitos de la iglesia en esta tierra que vienen del corazón de Dios. Y vamos a introducirnos, desarrollar, considerar, digamos, lo que sería en esta tarde los valores del reino de Dios. Los valores del reino de Dios. Lo que viene siguiente es los principios del reino de Dios. Y quiero decirte que cuando hablamos de los principios, estos los vamos a desarrollar en los grupos de vida. Así que, abro paréntesis, líderes y colíderes de grupo de vida, varones y mujeres. El próximo martes 9 a las 20 horas tenés una convocatoria por Zoom para reunirnos y empezar a diagramar y mostrarles a ustedes que comenzaremos este año en los grupos de vida trabajando sobre los 9 principios del reino de Dios. Vamos a comenzar con estos principios de Dios. Así que bueno, lo importante es que hagas el esfuerzo, porque si hay algo que se caracterizó en la gente de aquellos tiempos del pueblo de Israel, que ellos se tuvieron que esforzar. Y este es tiempo de esfuerzo, tiempo de decisión, tiempo de poner nuestra voluntad a los deseos y los proyectos de Dios. Así que bueno, ahí estamos mirando y tratando de trabajar en este comienzo de año, en este comienzo de este mes de febrero, los valores sobrenaturales que pertenecen a la cultura de Dios. Los valores, los principios y el propósito. Los valores los vamos a considerar en esta tarde. Los principios los vamos a ver en los grupos de vida, 9 semanas, vamos a estar mirando esto, así que no te pierdas una vez más este tiempo de reunión de liderazgo, porque ahí vamos a dar las instrucciones y las formas. Cierro paréntesis. Y la tercera parte, que es el propósito, eso lo vamos a estar mirando el domingo que viene. Y así de esta manera vamos a estar trabajando sobre la cultura sobrenatural de la iglesia en este 2021. Ahora sí, nos vamos a introducir un poco en lo que serían los valores del reino de Dios. El primer valor que se destaca en el reino de Dios es el amor, es su amor. En contraposición con los valores que se destacan en el reino de las tinieblas, que es el odio, donde se maneja Satanás y sus demonios. Pero vamos a hablar un poquito del amor. Del amor. Es conocido que muchas veces hemos hablado sobre el amor de Dios y todo esto. Pero yo quiero en esta tarde decirte que cuando hoy disfrutamos de una relación con Dios, es porque cuando Dios creó al hombre, lo creó en amor. Y lo creó por amor. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, lo crió en el sentido del amor. Cuando la Trinidad de Dios en el cielo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, había todo un ambiente de amor. Ese fue lo que Dios generó en su corazón, lo que Cristo generó en su corazón, lo que el Espíritu Santo generó en su corazón, de crearnos en amor y por amor. Y allí nos vamos entendiendo de que
Dios nos creó para amarnos y Dios nos creó para que nosotros le amemos a Él. Esa es la armonía, ese es el mayor deseo que ha estado en ese proceso de la creación del hombre. Y fíjense ustedes cómo es ese por amor, porque en esa expresión de amor Dios puso a Adán y Eva en un jardín. Otras palabras para más o menos orientarnos a esto es un paraíso. Sí, ahí a Adán y Eva no les faltaba nada, tenían las mejores cosas de este mundo, la creación, los animales, los 4 ríos con aguas cristalinas que cruzaban el Edén, estaban bárbaros, ¿no es cierto? O sea, Dios lo había puesto en un escenario para que ellos disfrutaran de ser amados por Dios, y eso vuelve a ser y poder amar a Dios como Él lo espera. Vale decir que de esto se desprende que la capacidad de amar no es nuestra. La capacidad de amar no es nuestra, Dios nos ha creado. Entonces nosotros desarrollamos esa capacidad. Por eso la Biblia dice allá en Primera de Juan que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Y esta es una capacidad del amor de Dios. Ahora, tristemente, esta armonía de amor en el jardín del Edén se rompe por la inserción del pecado, la desobediencia y la rebelión. No es menos decir que Satanás se alimenta del odio. No es menos decir que Satanás es un ser que fue creado por Dios. Y hay descripciones en la Biblia de su belleza y cómo Dios lo creó. Pero también la Biblia describe cuáles son las razones por las que se fue destituido. Él quiso ser semejante a Dios, quiso ser adorado como Dios. Y allá en esta destitución Él se alimenta de odio, de maldad. Y quiero decirte a través de esto que si hay algo que Satanás odia, odia a Dios. Y si Satanás odia a Dios, odia lo que Dios ama. Y Dios ama a las personas. Y por eso es que Él se mete en la historia y allí se introduce, trabajando en la mente de Eva y después de Adán, ¿no es cierto?, en un proceso de desobediencia, donde esto se rompe. La armonía se rompe. La comunión con Dios se separa. Y no solamente es el impacto en lo personal, sino en lo relacional, porque ya se producen problemas con Eva, se produce problema en la creación, en los animales, etc. Esto es importante, porque cuando el hombre está separado de Dios, realmente se mueve en el ambiente natural y también impacta en el ambiente natural. Y cuando Satanás busca de generar la maldad en esa persona, sabe que esa persona, al tener ese gen de maldad, impacta al medio ambiente donde se está moviendo. Pero hay algo importante: Dios jamás dejó de amar al hombre. Dios jamás dejó de amar al hombre más allá de su desobediencia. Y acá podemos considerar algunos puntos, ¿no es cierto?, que tienen que ver por qué hay amor en la familia. Sí, es cierto, las familias están destruidas, Satanás busca eso, destruir las familias. Pero la unión de las familias es el efecto de un amor que Dios ha creado. Dios ha creado el amor, la capacidad de amar entre el esposo, esposa, hombre y mujer, los hijos, es el amor familiar. Es el núcleo donde Dios establece su presencia, el núcleo donde Dios produce una armonía cuando Él está presente. El vivir en esta armonía es porque Dios nos ha dado la capacidad de poder tener este amor familiar, pero viene de la presencia de Dios. También nace allí el amor de amistad, del amigo, ¿no? ¿Cuántos tienen amigos? ¿Cuánto les gusta tener amigos? ¿Y es bueno tener amigos? Claro que sí. La Biblia dice: el que quiere ser amigo tiene que mostrarse ser amigo. Y lo pone en un nivel más alto allá Salomón y dice que un amigo es más que un hermano. Ahora, este es el nivel, ¿no? Y es bueno esta relación de amistad, nace desde el amor de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Dios en su momento a Abraham le dijo y lo consideró como su amigo. Nos trasladamos al Nuevo Testamento y allá Jesús a sus discípulos les dijo: ya no serán mis siervos, ahora vosotros sois mis amigos. Qué bueno.
Entonces miramos cómo ese amor de Dios nos involucra todas las áreas de nuestras vidas. Ese amor de Dios es cuando quiere restablecer en nosotros la paternidad de Dios que se perdió en el Edén y lo hace a través de Jesucristo. Ese amor de Dios también nos lleva a una relación social, de comunión. Y qué bueno, porque ese amor de Dios es lo que nutre a la iglesia, nutre a las personas que se congregan en un templo. Ese amor es el que nos permite amarnos más allá de las diferencias de criterio, opiniones, etc. De mantener esa unidad que es espiritual, que viene de la presencia de Dios. Y eso es esencial. Entonces encontramos en esta primera parte de los valores de la iglesia sobrenatural de Dios el amor. El amor es esencial en la vida de las personas. Cuando la vida de las personas no sienten amor, van en un proceso de destrucción, Satanás trabaja sobre el mismo. La segunda área del reino de Dios en sus valores tiene que ver con la verdad. La verdad, yo te dije ya que Satanás se alimenta de odio, Satanás odia a las personas, Satanás va a buscar que las personas no encuentren el amor de Dios, vivan alejadas del amor de Dios y los alimente a través del odio, la maldad. Y es lo que vemos en nuestra sociedad hoy en día. La verdad es que Satanás busca destruir la vida de las personas, en contraparte donde Dios busca a través de Jesucristo restablecer esa armonía de amor que nació allá en el Edén. La verdad la Biblia, la palabra de Dios nos manifiesta que tenemos un Dios eterno, que tenemos un Dios que no miente y un Dios que es fiel. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Muestra la verdad de lo que dije recién. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Destruir a las personas. La verdad que la destrucción de las personas, no solamente Satanás no se enfoca en las áreas y en los tiempos de esta vida. Satanás va mucho más allá. ¿Y sabe a dónde va? Satanás busca que las personas no solamente sufran acá, sino quiere llevarlas con él al infierno. Cuando hablamos del infierno, pareciera que no queremos tocar este tema, pero ¿sabes? La palabra de Dios tiene algunas definiciones sobre el infierno. Y la palabra de Dios dice que allí es el lugar donde el fuego no se apaga, es el crujir y el llorar de dientes, y el gusano no muere. Eso es eterno. Ese es el lugar que Satanás quiere llevarse a las personas porque las odia. Y por eso lo que somos del Señor tenemos que aprender de que hemos sido liberados de las garras de las tinieblas y del infierno, hemos sido trasladados al reino de Dios. Y tenemos que salir de esa actitud de ser pasivos y empecemos este año 2021 a ser activos, a hacer una renovación espiritual para que estas verdades de Dios sean parte de nuestras vidas, de nuestras experiencias y lo que podamos transmitir a las otras personas. La verdad es que cuando abrimos la Biblia vamos a encontrar que allí se definen también las maquinaciones y las estrategias del diablo para su objetivo de destrucción. La Biblia dice que él vino a robar, matar y destruir, lo dijo Jesús allá en Juan 10:10. Entonces cuando miramos esto, allí en este panorama de destrucción del diablo, del odio del diablo contra el amor de Dios y el plan de Dios para rescatar a las personas en su amor de las garras del diablo, es donde se pronuncian las palabras de Jesús cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús en la cruz cumplió el precio del pecado, de la desobediencia de Adán. Jesús en la resurrección nos lleva a una eternidad, no en el infierno, sino en el cielo. Y esto es importante. Es importante tener en claro que nosotros no podíamos hacer nada para salir de las garras del diablo.
Nosotros no teníamos manera de pagar el precio de la separación del pecado. No había forma. La Biblia nos dice en Romanos 3:23 que todos estamos destituidos. Otra versión dice destituidos, y otra versión dice que estamos lejos de la gloria de Dios. Más adelante, en 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y esta es la pronunciación cuando Jesús dijo, yo soy el camino. Y acá hay una verdad profunda, ¿no es cierto?, donde la iglesia tiene que empezar a forjar y manifestar estos valores en personas que todavía viven bajo la opresión del diablo, sobre los miedos del diablo, sobre la crisis que se maneja, la incertidumbre y personas que no tienen rumbo. Personas que se mueven en una esfera que Satanás las tiene atrapadas. Ahí, en esa esfera es donde Dios pone a la iglesia con su cultura sobrenatural para transformar ese ambiente y mostrarle a las personas que Cristo las ama, donde las personas tomarán su decisión si aceptan el amor de Cristo o aceptan y siguen o se mantienen en el odio del diablo. Vamos a ir a Primera de Juan, allí capítulo 1, versículos 12 al 15, capítulo 2, versículo 15 al 17, y dice así: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¡Wow! No amen al mundo, las cosas de este mundo. Y acá Dios marca algo importante. Dios no es un Dios de tibios, no es un Dios de grises. Dios nos dice, o amás al mundo o amás a Dios. Mi hermano o mi hermana, si vos no estás amando a Dios es porque estás amando al mundo. Las cosas del mundo te tienen atrapada. Las cosas del mundo absorben tu tiempo y absorben los propósitos de Dios tiene para tu vida. Por eso es hora de levantarte. Es hora de salir de esa realidad y ponernos en una renovación espiritual para empezar a amar a Dios como debe ser y reflejar estos valores de ese amor de Dios a las personas que sufren y que están buscando conocer a Dios. Porque el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ahora estas descripciones que hace el apóstol Juan acá, tenerlas en claro, no voy a hacer un análisis de esto. Pero si hay algo que se desarrolla en la vida de las personas que no conocen a Dios, es el deseo del placer físico, sexual, emocional, alegría, orgía, etc. Alcoholismo, todo lo que quiera satisfacer un vacío y una necesidad que solamente lo puede hacer Dios. Y las personas los buscan a través de lo personal. El segundo dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Ahora, es notable, ¿no es cierto?, que como personas nosotros, nuestra visión de las cosas, nuestro sentido, nos gustan cosas y porque son lindas y porque, digamos, son necesarias a veces. Pero nos enfocamos tanto en lo que nos gusta y nos dejamos atrapar por eso y no vemos que detrás de eso viene el diablo con su mentira, con sus engaños, con su sutileza, para que no mires que el final no es lo que Dios desea. El final de la persona que vive nubilada por esto está ciega y va camino a la perdición. El orgullo de vuestros logros y posesiones. Bueno, esto es notable en el mundo entero, donde las personas se alimentan mucho de lo que han logrado por sus esfuerzos, por los caminos que han sido, a veces los caminos legales, los caminos que no son legales, ¿no es cierto? El valor del dinero, el poder de lograr cosas, de sentirse que es superior a los demás, la prepotencia del que tiene más, etc. Ahora, la Biblia dice, nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo
se acaba. ¿Cómo? Este mundo se acaba. Y junto con todo esto, lo que la gente desea. Vale decir que estos tres valores, esta cultura que es de este mundo, que se desarrolla y la maneja Satanás para atrapar a las personas y alejarlas de Dios, se acaba. Y aquí nos introducimos en lo sobrenatural, en lo eterno. Entonces lo importante es también la promesa que se produce acá. Dice, pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Yo te lo voy a decir otra vez y voy a repetirlo. Renovación espiritual. Lo que a Dios le agrada es que vos tengas una renovación espiritual en este año, empieces a forjar los valores sobrenaturales de Dios por encima de los valores culturales de este mundo. Esto es el desafío, esto es a donde Dios nos quiere llevar en estos tiempos. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cómo lo expresamos? Bueno, es muy sencillo. Allí el apóstol Pablo en Gálatas 5 dice, capítulo 5, versículos 22 al 25, dice, pero la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría y paz. Cuando hablamos de este amor, que es que hablamos del principio, del amor de Dios, cuando hay ese amor recíproco y una comunión con Dios, lo primero que vas a recibir en tu corazón es alegría. Otra versión, Reina Valeria, dice gozo. No tiene que ver con lo circunstancial, tiene que ver con lo eterno. Tiene que ver con el corazón de Dios. Tiene que ver cómo Dios te ve a vos, cómo Dios te ama, cómo Dios espera que vos lo ames. Cuando vos empezás a disfrutar ese amor de Dios en lo sobrenatural a través del Espíritu Santo, vas a tener paz, vas a tener gozo. Y esos valores del gozo se transmiten en la parte natural de tu vida. Porque esto es una riqueza sobrenatural. Pero tenés que buscarla, tenés que vivirla. Tenés que el Espíritu Santo fluya sobre tu vida. Dejar que Él tome el control. Por eso el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando logramos esta renovación espiritual, lo que va a pasar en nosotros, que van a surgir parámetros que van a marcar la diferencia. La paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. ¿Y sabés lo que dice la Biblia? Que ante estas cosas de manifestaciones y formas de vida, que son la cultura de Dios, no hay ley que pueda contra ellos. Porque es una cultura y una ley sobrenatural. Qué bueno. No existen leyes contra estas cosas. Gloria a Dios por esto. Ahora, esto va para vos y para mí. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Hermanos, renovación espiritual es clavar nuestras pasiones en la cruz de Cristo. Buscar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Basta de esa dualidad de vida cristianas. No sirve en el reino de Dios. Te lo digo de otra manera que el Señor lo dice en Apocalipsis. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque Dios no quiere grises. No quiere grises. Y tristemente en Argentina hay 4 millones de cristianos grises que están fuera de sus iglesias. Y no están buscando a Dios, y tampoco lo hacen, y si no hay una renovación espiritual en sus vidas, van a ser miserables, van a ser enanos espirituales, no van a crecer, Satanás los va a tener aplastados, porque se mantienen sobre la cultura natural de este mundo. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Cuál es el Espíritu? Es el Espíritu Santo. Porque el cambio que Dios produce es espiritual. No es natural. Dios no trabaja en tus emociones. Dios trabaja en tu espíritu. Porque si tu espíritu está en una conectividad con el Espíritu Santo, con Dios, tus emociones son estables. Hay alegría. Y tu cuerpo, donde vivís, va a tener paz. Es tiempo de que nosotros vivamos bajo la guía del Espíritu Santo.
Queremos familias estables, queremos hijos creciendo en un mundo podrido, pero con la anuencia y el poder del Señor Jesucristo ellos van a ser más que vencedores. Depende de nosotros, de cómo nos sentimos hoy, de cómo es nuestra vida cristiana. Simplemente, como lo veía el pueblo de Israel, se sentía con el oprobio de todo lo que estaba destruido, el templo, los muros de Jerusalén. Ya se va. Pasó el 2020, fue una escuela. Aprendamos de esta escuela lo que Dios quiere para este 2021 y metámonos en lo sobrenatural de Dios. Metámonos en esa experiencia que Dios quiere de tu vida. Cuando hay una iglesia que sus congregantes son personas que realmente viven la renovación espiritual, cosas pasan. Personas se convierten, personas se sanan, personas son transformadas, personas son sanadas en su alma, en su pasado, en sus tristezas. Hay restauración. Pero el Señor ha puesto esta responsabilidad en este año sobre tu vida y sobre la mía en nuestra congregación. Voy a hablar del tercer punto, que es la justicia. Muchas veces hablamos de Dios de amor, misericordia, y es como que Dios siempre tiene la obligación de perdonarnos. No nos confundamos. Dios te ama. Dios te ama, pero no podés jugar con la justicia de Dios. Muchas cosas pueden pasar cuando uno juega con la justicia de Dios. Y te puedo decir que no son las mejores, sino la Biblia relata sobre Sodoma, Gomorra, Babilonia, etc. La justicia de Dios es la que llevó a Jesús a la cruz. Y allí se conjugaron el amor y la justicia de Dios por vos y por mí. Allí la justicia de Dios no perdonó a su propio Hijo para poder perdonarte a vos y a mí. Y trasladarnos y renovarnos a una nueva relación con Dios, de disfrutar ese amor de Dios a través de la obra redentora de Cristo. Esto no se compra con plata, esto no se compra con bienes, esto es un regalo de Dios. ¿Lo tomás o lo dejas? Y esto es lo que las personas tienen que saber, hermano. Tienen que nosotros diferenciarnos en nuestras vidas, porque tenemos que presentarles a las personas que tienen un regalo de Dios, que es Jesucristo. Un regalo que lo saca de la miseria, del pecado y del mundo de las tinieblas para trasladarlo al reino de Dios, a las glorias de Dios. Pero esas glorias de Dios son las que yo debo manifestar. Porque si yo no me diferencio en mis comportamientos y mis actitudes y empiezo a vivir lo sobrenatural de Dios en mi vida natural, la gente no se va a dar cuenta, no va a diferenciar si sos un hijo de Dios o no. La justicia de Dios es la única manera en que podemos llegar a ser justificados a través de Cristo. Fíjate lo que dice Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es un regalo. Satanás busca que esto no se conozca, Satanás busca que esto sea distorsionado, Satanás busca esto de entretenerlos con las cosas naturales, porque saben que cuando la luz del Evangelio llega a la vida de las personas, cuando la persona acepta a Cristo, él no tiene autoridad sobre esa persona en su relación eterna con Dios. Va a ser impacto en la vida natural acá, pero no en la eternidad con Dios. Y afirma el apóstol Pablo en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. No hay otro camino. Y fíjense en lo que las personas deben saber y que lo que nosotros debemos transmitir. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice así: el que cree en Él no es condenado. ¿En quién? En Jesucristo. En el regalo de Dios, su sacrificio, su obra redentora. Pero el que no cree ya es condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la condena que menciona la Biblia acá es el infierno. El que no cree no va a un proceso intermedio. No,
El que no cree ya tiene el juicio de Dios sobre su vida. ¿Sabe cuál es el juicio? El infierno. Las personas no conocen eso. Este es el mensaje que las personas necesitan saber. ¿Quién se lo va a dar? Está acá. Está acá. Pero lo que esté acá no significa que las personas van a leer la Biblia. Necesitan verte a vos. Verte a vos, que vos sos una persona que estás viviendo bajo los valores sobrenaturales de Dios. Las personas necesitan saber, mis hermanos, que ellos decidan después si aceptan al Señor o no, es otra cosa. Pero yo, como hijo de Dios, en este momento estoy llamado a transmitir los valores de Dios y decirle a esa persona, estas son las realidades, estas son las verdades de Dios. Y cuidado con las mentiras del diablo, manifestar las dos cosas, la verdad de Dios y las mentiras del diablo. Muchas veces vemos que las personas se burlan de Dios, se burlan de Cristo, juegan con el infierno. Y eso es porque su mente está nubilada. Hay una batalla mental que Satanás las tiene como venda espirituales, las determina el apóstol Pablo. Pero si hay algo que debemos transmitir, mis hermanos, es que con la justicia de Dios no se juega. Porque la justicia de Dios es justa. La justicia humana falla, la justicia humana la compran, la justicia humana tiene tecnicismo que la llevan por donde quieran. Los hombres manejan en su inteligencia estas injusticias en la sociedad. Las vemos todos los días. La injusticia humana se alimenta de poder, de dinero, de reconocimiento, de comprar cosas que ven y que pueden ser para beneficios. Un engaño total del diablo. Pero cuando la justicia de Dios la miramos desde los aspectos bíblicos y empezamos a pensar seriamente, dice, no se dejen engañar, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios, Gálatas 6:7. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. ¿Saben, mis hermanos, todas las personas que se burlan y que... Yo en este momento te lo digo sinceramente, si esas personas no cambian, ya las veo en el infierno. Ellos con toda su arrogancia, con todas sus ambiciones, con toda su prepotencia, con toda su soberbia, ya están en el infierno. Ya están. Si no se arrepienten, si no creen en Jesucristo, están en el infierno. Y esta es la mirada que debemos tener. Porque decir, bueno, esto pasa, nos quejamos de la injusticia de los hombres, sí, pero yo estoy seguro que la justicia de Dios les va a llegar. ¿Y cómo les va a llegar? Dice, siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. En otra palabra dice, cosecharás lo que sembrás. Cosecharás tu siembra. Entonces, llegamos a entender que no nos libramos de la justicia de Dios. Aún yo como hijo de Dios, si soy desobediente, si entro en pecado, en soberbia, en desobediencia, en rebelión, no pierdo mi relación de ser hijo de Dios. Pero guarda, Dios dice allí en Hebreos que el Padre al Hijo que ama disciplina y castiga. O sea, Dios te va a perdonar, Dios te va a limpiar, pero las consecuencias de tu pecado, tu desobediencia, tu rebelión, las vas a tener que pasar. La restauración Dios te la va a dar, pero tenés que pagar porque eso es lo que vos vas a cosechar. Si bien vas a estar restaurado y restablecido, transformado. Pero Dios quiere evitarnos eso. Por eso es la obediencia. Si hay un espíritu de obediencia, si hay un espíritu de aceptación, si hay un espíritu de vivir para Dios, ¿sabes cuántas cosas nos liberaríamos de esta vida? ¿De cuántas cosas nos liberaríamos? Pero bueno, esto es una lucha que tenemos como hijos de Dios. Así que la justicia de Dios nos llega a nosotros también. Dios es amoroso, Dios es un Padre que nos abraza, nos quiere y ya nos aseguró la eternidad con Él en los cielos. Pero acá mi desobediencia tiene su castigo. No nos podemos burlar de la justicia de Dios. El último punto, libertad es el otro valor de la cultura sobrenatural de la Iglesia. Libertad de la esclavitud del pecado, del reino de las tinieblas y ser trasladado a las verdades de Dios, a la paternidad de Dios, a ser hijo de Dios.
Este derecho no es humano, este derecho no viene por lo que vos podés hacer o lo que yo pueda hacer, ni nadie, sino que viene desde el corazón de Dios. Ese amor con que Dios creó a Adán y Eva está reflejado acá. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer, recibir el regalo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es lo que Dios busca que vos y yo tengamos en claro. Porque la Biblia nos desafía en esta tarde a una renovación espiritual. Nos desafía a que nos levantemos y que empecemos a edificar una vida distinta, porque Dios quiere usar tu vida para algo mayor. Dios quiere que vos seas de bendición. No estamos aquí para ser espectadores, cristianos que nos conformamos con un culto, con un estudio bíblico. No, Dios quiere cristianos que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de cristianos que te adoran en espíritu y en verdad, la adoración es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida donde hay una renovación y hay una continuidad espiritual, sobrenatural a través del Espíritu Santo. Y vos sabés cómo fortalece eso el núcleo de familia, fortalece la congregación, fortalece la amistad, fortalece en la sociedad, en la comunidad donde estás. Como hijos de Dios somos llamados a ser justos y a vivir una vida de influencia. Otra vez, somos llamados a ser justos y vivir una vida de influencia. Para ser de influencia, vos tenés que estar con los valores de la cultura sobrenatural de Dios por encima de la cultura natural de este mundo. Eso es espiritual, eso es sobrenatural. Allí donde estás, en tu trabajo, en la escuela, en el supermercado, en el auto, en la calle, tenés que ser de influencia. Porque no te regís por los valores naturales. Se respetan las leyes naturales porque Dios nos ordena eso. Pero mi vida se sostiene por lo sobrenatural de Dios, por los valores de Dios, encima de los valores de este mundo. Conclusión. Dios nos anima y nos desafía. Se lo dijo a Nehemías. Nehemías transmitió esto al pueblo, influyó sobre el lugar que estaba, que no era de su raza, de su tierra, pero él era un hombre de influencia, porque había una relación con Dios. Y Nehemías llegó a este desafío, donde le dijo a las personas que habían que esforzarse, había que levantarse y edificar los valores de Dios. En aquellos tiempos era el reflejo de la presencia de Dios, era el templo de Jerusalén y sus murallas. Hoy en día es tu vida, es mi vida. El tabernáculo, que comienza ya en la época de Levítico, Cristo cumplió con todos esos requisitos e instrucciones que Dios le dio a Moisés y fue trasladado a la descendencia de Aarón. Y no tenemos que hacer nada de eso. Porque lo que Cristo hizo en nuestras vidas es simplemente tomar por fe, pedir perdón por nuestros pecados, tomar por fe la salvación y el regalo de Dios y pedir que Jesús entre en nuestro corazón. Y cuando Jesús entra en nuestro corazón, automáticamente el Espíritu Santo se introduce en nuestras vidas y empezamos a vivir una vida distinta, con una relación con Dios. El Antiguo Testamento fue una escuela donde nos deja la enseñanza de todo el esfuerzo que hacía Dios en su plan y en su proyecto de acercarse a la vida de las personas. Hoy en día Dios, a través del Señor Jesucristo, el tabernáculo donde Él habita sos vos. Es tu vida, es tus pensamientos, es tu actuar, tu lenguaje, cómo caminás, qué haces, cómo lo haces. Allí está Dios presente en tu vida a través del Espíritu Santo. Pero como Él no toca nuestra voluntad,
depende de nosotros si dejamos que el Espíritu forme un renuevo y nos llegue a un encuentro sobrenatural con Dios. Y eso va a permitir que las personas en esta época, en este mundo, en este 2021, empiecen a conocer a Dios. ¿Sabes una cosa? Muchas personas en este año se van a acercar a la iglesia porque están desesperanzadas, porque están destruidas, porque no tienen un norte, porque no saben qué va a pasar, porque las noticias van y vienen, no hay verdad, hay mentira, hay engaño, incertidumbre, violencia, odio. Satanás sigue trabajando sobre todo esto. Pero allí es donde en este río revuelto de situaciones, la iglesia tiene que estar, vos y yo, mostrando las verdades de Dios sobre las mentiras del diablo, mostrando la cultura sobrenatural de la iglesia y sus valores por encima de la cultura natural de este mundo y sus poderes de destrucción. Qué bueno. Qué bueno que vos puedas responder, como dijeron ellos, sí quiero. Decirle al Señor en esta tarde, sí quiero. Yo quiero levantarme y ser un verdadero hijo tuyo. Yo quiero vivir en la renovación espiritual y quiero vivir mostrando los valores de tu reino. Sí quiero. Sí quiero. Señor, quiero orar en esta hora por todo lo expresado. Pero quiero orar por aquellos corazones, Señor, que todavía no están decididos a decirte sí quiero. Yo quiero levantarme y construir una nueva vida en esta generación. Yo quiero ser lo que tú has pensado en mí desde antes de la fundación del mundo. Sí quiero. Señor, si tú estás tocando corazones en esta tarde, si tú estás tocando sus mentes y sus emociones, que haya una respuesta y que ellos puedan decirte desde lo profundo de su corazón, sí quiero vivir para vos. Porque allí ese sí quiero lleva a una transformación, a un renuevo espiritual, a una búsqueda tuya a través del Espíritu Santo. Señor, oro por estas personas. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a todas las personas que en este momento y a partir de esta reflexión van a poder abrir sus brazos al Señor, su mente y su corazón al reino de Dios y decirle, Señor, sí quiero. Yo quiero levantarme. Yo quiero una vida transformada. Yo quiero una renovación espiritual. Sí quiero. Bendice. Espíritu Santo, bendice cada persona que va a tomar esta decisión. Y que si alguna persona quiere reflejar esta decisión en el chat o después en el núcleo de la iglesia, es bueno porque queremos seguir orando, fortaleciendo cada decisión para seguir siendo más en este deseo del Señor. Termino con este pasaje de Filipenses 2:15. Para que sean intachables. Y puros hijos de Dios sin culpa. 3 cosas comienzan aquí, intachables. Cuando hay una renovación espiritual, cuando hay un renuevo, cuando hay una vida que genera y muestra los valores sobrenaturales de Dios, es intachable. Nadie te puede acusar. Lo vimos en Gálatas 5. No hay ley. Dios busca cristianos con vidas intachables. Con pureza, con una pureza de corazón, una pureza de expresión, una pureza que lo que decimos y lo que hacemos son reales, son coincidentes. La pureza tiene que ver la transparencia de lo que soy. Las personas saben dónde estoy, cómo estoy. Las personas pueden ver en mí que yo realmente soy un verdadero hijo de Dios. La pureza de la presencia de Dios se refleja en nuestros actos, en nuestras formas de hablar, en nuestras relaciones. Hijos de Dios sin culpa. Satanás tiene la costumbre de culparte. Vos te equivocaste, culpás. Y te va a decir, Satanás te tienta. Es perverso. Satanás te va a tentar, te va a buscar de todas las maneras. Cuando vos caíste en la tentación, se presenta delante de Dios y te dice, mira, Víctor pecó. Y sí, hay culpa. Pero sabes, Dios ha establecido un mecanismo. Allí en 1 Juan 1:9. Confesión y arrepentimiento, fidelidad y justicia de Dios, perdón y limpieza.
Y Satanás se tiene que retirar porque Cristo pagó mis pecados presentes también y mis pecados futuros. Gloria a Dios. Tenemos todo, hermanos. Tenemos todas las formas. Ya Dios ha diseñado todo. En medio de una generación torcida y perversa. Fíjate esta parte, podés grabar esta palabra, escribirla, y fíjate cómo es la generación hoy, entre el 2020 y lo que va del 2021. Torcida y depravada. Una generación podrida, podríamos decir. Pero ¿sabe lo que Dios busca? En ella, en esta generación, en este 2021, en este mundo que vivimos, caído de pecado, de maldad, de violencia, de todo lo que se pueda generar en lo malo, en lo destructivo. Ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Ese es el deseo de Dios. Brillar. El reflejo de Dios, quizás como lo vivió Moisés, ¿no? Cuando él se bajó del monte Sinaí, la gente no podía mirar sus rostros, se encandilaban porque había un reflejo de la presencia de Dios. Que ese ejemplo pueda ser con vos también, que vos puedas reflejar y la gente pueda ver en vos el brillo de la presencia de Dios. Luminares. Reina Valera, acá dice estrellas del firmamento en NBI. Cuando vos miras los cielos y ves el refulgor de las estrellas, tremendo. En Reina Valera dice luminares, tiene que ver con claridad, con luz, donde las tinieblas desaparecen y se ve todo lo que realmente es. NTV dice luces radiantes, luces que pueden mostrar lo que Dios hace en nuestras vidas, irradia nuestras vidas, irradia la presencia de Dios, la guía del Espíritu Santo, el señorío de Cristo. Y la versión lenguaje sencillo dice brillar por un buen comportamiento. Mis hermanos, hasta aquí llegamos con este desafío de Dios, con este ánimo de Dios para este 2021. Sí quiero, es lo que Dios espera de vos y que realmente esto pueda ser una transformación en tu vida. Bien, vamos a decirte también que después de este culto virtual vamos a servirnos la Santa Cena, este tiempo tan hermoso en la presencia de Dios, cumpliendo un deseo del corazón de Jesús, de hacer memoria sobre los valores sobrenaturales de Dios en nuestras vidas naturales y a dónde eso nos ha transportado a las esferas del reino del Dios. Así que después de este culto vas a recibir el link y allí vas a poder participar de la Santa Cena. No te lo pierdas, así que bueno, Dios te bendiga y que tu respuesta al Señor sea un sí quiero. Amén. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría. Porque tu amor no se compra ni se merece. Tu amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría. Porque tu amor no se compra ni se merece. Tu
amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús, y ser hallado en ti, 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 y ser hallado en ti. Millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús.